Todo en la Escritura apunta a Jesús, incluyendo la manera en que el pueblo de Dios adora y estructura su tiempo. En Levítico capítulos 22 y 23, Dios ordena que los sacrificios deben ser ofrecidos con reverencia y pureza, mientras establece también festivales sagrados que recuerdan a Israel de su fidelidad. Pero estos no son solo rituales antiguos. Cada festival, cada ley, cada sacrificio es un anticipo de algo grandioso. Jesús, el único que cumple todo esto. Te doy la bienvenida al día 51 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Estás escuchando el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy tengo un poco de alergia. Quizás escucharás mi voz algo congestionada. El banquete de hoy está en Levítico capítulos 22 y 23. En estos, Dios aparta tanto la adoración como el tiempo mismo como sagrados. Él ordena a los sacerdotes ofrecer solo los mejores sacrificios y establece 7 festivales sagrados que darán forma al calendario de Israel. Estos festivales no solo eran tradiciones, eran cuadros proféticos de Jesús, prefigurando su muerte, resurrección, la concesión del Espíritu Santo y su regreso final. Hoy día veremos cómo la verdadera adoración requiere reverencia. ¿Por qué importan los tiempos señalados por Dios? ¿Cómo cada uno de estos festivales señalan a Cristo nuestro Salvador? En Levítico capítulo 22, versos del 1 al 16, Dios comanda a los sacerdotes aproximarse a Él con reverencia, asegurándose que solo aquellos que están ceremonialmente puros pueden ofrecer sacrificios. Ningún sacerdote podía comer de las contribuciones y del alimento sagrado del tabernáculo mientras estuviera impuro. Si un sacerdote quedaba impuro por haber tocado a algo impuro, debía lavarse con agua al anochecer antes de poder volver a comer cosas sagradas. Santidad no es opcional, es esencial. Verso 9. Los sacerdotes deben seguir mis instrucciones cuidadosamente, de lo contrario serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor que los hace santos. El pueblo israelita común no podía comer las cosas sagradas a menos que fuera una persona nacida en la casa del sacerdote o un esclavo comprado con dinero del sacerdote. Si una persona comía accidentalmente algo de la comida sagrada, debía restituir lo comido al sacerdote, añadiendo 1/5 parte del valor total. Adoración no se trata de acercarse casualmente a Dios, sino se trata de reconocer su santidad. Los sacrificios también deben ser hechos sin defecto, porque señalan hacia Jesús, el Cordero sin mancha. Verso 20. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Este requisito es una prefigura al sacrificio perfecto y sin pecado de Cristo a nuestro favor. Primera de Pedro 1:19. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios estaba enseñando a Israel que la adoración debe ser intencional, pura y dada con lo mejor que tenemos, un principio que sigue aplicable hoy en día. El capítulo 23. En este, Dios describe 7 fiestas designadas, cada una de ellas revelando un diferente aspecto de la obra redentora de Jesús. Verso 2. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Estas fiestas no eran al azar, eran el calendario profético de Dios revelando el plan de salvación. El sábado viene primero, un recordatorio semanal para descansar en la provisión de Dios. Esto prefigura de Cristo como nuestro descanso. Mateo 11, versículos 28 y 29 nos recuerda. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Esto también está afirmado en Hebreos capítulo 4, versos 9 y 10. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Luego vienen los festivales anuales.
Primero es la Pascua, verso 5. La Pascua celebraba la liberación de Israel de Egipto, pero al final apuntaba a Jesús, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Segundo, fue el festival de los panes sin levadura, como se indica en el verso 6 al 8. Remover la levadura simboliza vivir sin pecado, cumpliéndose en Jesús, quien fue sin pecado y el pan de vida. Luego sigue la fiesta de los primeros frutos en los versos 9 al 14. Ofrecer la primera cosecha prefigura la resurrección de Jesús, el primer fruto de aquellos que serán resucitados. Cuarto, la fiesta de la semana de Pentecostés. Esta está en los versos del 15 al 22. Celebra la provisión de Dios y también fue cumplido cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Quinto, la fiesta de las trompetas, versos 23 al 25. Este fue un día de toque de trompeta, significando arrepentimiento y preparación, señalando el regreso de Jesús con sonido de una trompeta. Número 6. Día de expiación o del perdón. Esto está en los versos 26 al 32. El día de expiación fue el más solemne día, cuando los pecados simbólicamente eran removidos de Israel. Jesús cumplió esto por ofrecerse a sí mismo como la final expiación. Y número 7, el Festival de las Enramadas o Tabernáculos. Esto está en los versos 30 al 44. Este fue un gozoso festival celebrando la provisión de Dios en el desierto. En última instancia, señalando el futuro, cuando Dios habitará con su pueblo para siempre. Jesús cumple los primeros 4 festivales en su primera venida, y eso fue apenas un bocado. Y estos 3 últimos predicen su regreso. Estos festivales últimamente recuerdan a Israel la fidelidad y redención de Dios. Estos capítulos demuestran que santidad y adoración están conectados. La forma en que nos acercamos a Dios y cómo marcamos el tiempo también son importantes. Estos festivales fueron la manera de Dios de enseñar el Evangelio antes de la venida de Jesús. Colosenses 2, 16 y 17 lo dice así. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es de esa realidad. Dime si en el Antiguo Testamento no se apunta a Cristo. A través de Jesús nosotros no necesitamos observar estas fiestas como rituales porque vivimos en el cumplimiento. Pero su significancia sigue enseñándonos cómo Jesús es y lo que ha hecho. Hasta aquí el resumen de hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por revelarnos tu plan a través de estos tiempos sagrados. Cada festival, cada sacrificio y cada ley apunta a Jesús, el único que lo cumple todo. Ayúdanos a adorarte con reverencia, ofreciéndote lo mejor y estructurando nuestras vidas alrededor de quien tú eres. Señor, gracias por Jesús, nuestro perfecto sacrificio, nuestro perfecto reposo y nuestro perfecto Rey que viene. Es en su precioso y santo nombre que oramos. Amén. Repasemos los actos y acciones de Dios dibujados en Levítico capítulos 22 y 23. Dios nos recuerda que la adoración no es solo sacrificios, es sobre honrarlo con lo mejor. En cuanto al sacerdote, él fue llamado a aproximarse a Dios con pureza y reverencia, tal como Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote, lo hizo a nuestro favor. El mandamiento de ofrecer solo los mejores sacrificios representa a Cristo, la perfecta ofrenda por nuestros pecados. Los 7 festivales no solo fueron tradiciones judías, fueron cuadros proféticos de Jesús. Cada uno apuntaba a su muerte y resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo, el regreso de Cristo y su definitivo reinado. Los festivales son el divino calendario de Dios de redención, proveyendo que todo en la Escritura nos guía a Dios. Santidad no es solo sobre evitar el pecado, es sobre alinear nuestras vidas con el plan de Dios, reconociendo la significancia de Jesús en cada parte de la historia. Y adoración no es solo sobre música o oración, es sobre todo
vivir al ritmo de la historia redentora de Dios. Gracias por venir al resumen de hoy. Te animo a tomar tiempo para leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. Sé cómo Cristo y Remanente nos ayudaron a condimentar este resumen. Regresa mañana para continuar a través del libro de Levítico los capítulos 24 y 25. Veremos cómo las leyes de Dios se extienden más allá del culto hacia la vida diaria, modelando cómo Israel vivía como una nación santa. Si este video de alguna manera te animó, dale un me gusta, suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte con alguien que necesite ser animado en su caminar de fe. Continuemos leyendo la palabra y obedeciendo lo que Dios nos enseña. Te envío fraternos abrazos y me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.